Dios les bendiga a mis amados hermanos y amigos. Una vez más sean bienvenidos a su programa Estudios y Reflexiones Bíblicas. Tengo el privilegio de estar en esta hora una vez más para llegar a ustedes y poder dar esta porción de la palabra del Señor que ha puesto en mi corazón con el objetivo de que Dios nos bendiga a través de su palabra, como siempre lo hace. En esta oportunidad quiero dar esta reflexión bajo el título El poder de la unidad. La semana anterior estuvimos hablando de lo que es la ética bíblica cristiana y este tema va en concordancia con la ética para poder entender lo que es la unidad en la iglesia del Señor. Debemos de tener un comportamiento de acuerdo a la palabra de Dios y el comportamiento es la ética. Así es que como base de esta reflexión voy a leerles en el libro del Evangelio de San Juan, su capítulo 17, verso 21, y dice así la bendita palabra de nuestro Dios: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Palabra del Señor. Así es que es una hermosa lectura que nos habla de la unidad que debemos de tener como cuerpo de Cristo. Recordemos que esta es una doctrina bíblica de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Quiere decir que la iglesia estamos sujetos a Cristo, a lo que es, a sus ordenanzas. Y este cuerpo, que es la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor, aclarando, no son el edificio donde nos congregamos, sino que ese edificio, allí se congrega la iglesia del Señor. Nosotros somos la iglesia, cada creyente que ha recibido a Cristo en su corazón y le servimos y obedecemos su palabra, como hablaba en la otra reflexión, ¿verdad? Que la obediencia modifica nuestro comportamiento. La obediencia es mayor que los sacrificios, que los esfuerzos, que toda obra humana. El obedecer es mayor que todo ello, aunque no debemos de dejar de hacerlo, porque el esforzarnos, el trabajar, el luchar, el hacer obras, no es para salvarnos, sino que un salvo hace obras de salvo. Y allí entran todo lo que es la oración, lo que es el ayuno, la vigilia, el hacer obra de caridad, el ayudar a los demás, y en todo eso podemos hacer esfuerzos, pero no es para salvarnos, sino porque somos salvos, y esas son muestras de que tenemos un comportamiento de acuerdo a la bendita palabra del Señor, que esos son los principios fundamentales del creyente, ver la necesidad de su hermano, de su prójimo, y también velar por la unidad del cuerpo de Cristo, que somos cada uno. Y como ya he dicho, la iglesia local somos parte de la iglesia general del Señor, que en toda parte del mundo donde se invoca el nombre del Señor, allí está la iglesia. No importa el nombre, la denominación, si Cristo le ha perdonado y ha rescatado su vida del pecado, usted es parte de la iglesia, sin importar el nombre del concilio en el que sirve, o la iglesia o el ministerio donde está. Al final, lo que nos da la dignidad y nos da este privilegio de tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida es Jesucristo. Por eso toda congregación verdadera, genuina en el Evangelio, es cristocéntrica. Y ahora pues quiero hablarles basado en esta hermosa lectura que hemos tenido, en esta reflexión titulada El poder de la unidad. Este título lo encontramos y lo podemos ver en todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Esto se le conoce como la oración sumo sacerdotal, una oración especial que nuestro Señor hizo antes de subir a su trono, que siempre ha estado para Él ese trono, que de eternidad a eternidad
Él siempre ha sido Señor y Rey, pero vino a esta tierra, hizo una obra muy especial, gloriosa, y que por ella nosotros tenemos esperanza y podemos hablar ahora de ética y podemos hablar de comportamiento del cristiano, del amor del cristiano a los demás, porque Cristo nos liberó de esa carga que teníamos de pecado, de esa esclavitud en que vivíamos, de esa ceguera espiritual, donde pensábamos que por ser buenos nos merecíamos cosas, y no, al final, hermanos, toda obra que podamos hacer nosotros no es nada en cuanto a la justicia de Dios. Por eso no podemos llegar al Señor nunca con nuestras obras o con nuestros esfuerzos, sino acudiendo siempre a la misericordia del Señor. Y en esa misericordia encontramos el tema fundamental de la iglesia, que es la unidad. Así es que bienvenidos una vez más a este su programa de estudios y reflexiones bíblicas, y le invito a los hermanos de nuestro ministerio y amigos, que les sea posible poder compartir estas reflexiones, ya que lo hacemos, ¿verdad?, con el objetivo de que el Evangelio sea predicado y el reino del Señor se conozca y el cuerpo de Cristo seamos edificados. Y por muy quizás sencilla que usted vea la reflexión, siempre está basada en la palabra del Señor y siempre va a bendecir alguna vida. Así es que les invito a que compartamos estas reflexiones a mis hermanos del ministerio Ebenezer Atlanta, y también hermanos amigos, a todo aquel que le sea posible, le pedimos compartirlo. Bien, quiero comenzar con lo siguiente. ¿Qué es unidad? ¿Cuál es la diferencia entre estar juntos y estar en armonía? Armonía es unidad. Cuando hablamos de armonía, estamos hablando de unidad. La armonía es la que hace la unidad, porque podemos estar muchos juntos, pero no podemos estar en armonía. Y eso lo puedo ilustrar de la manera siguiente. Todos tenemos conocimiento de los deportes y en algún momento hemos estado en algún lugar donde se realiza un evento deportivo. Y en un lugar donde se realizan los eventos deportivos, siempre hay dos equipos, o dos partes al menos, que están compitiendo. Y en ese lugar, podemos llamarle un estadio, o cualquiera que sea el nombre que se le dé a donde se está desarrollando la competencia, hay mucha gente. Puede ver que pueden haber miles de personas, cientos, miles de personas. Pero el que estén juntos no quiere decir que están en armonía. ¿Por qué? Porque al menos hay dos equipos y está dividida, todos los aficionados están divididos. Unos le van a un equipo y los otros le van al otro. Pueden estar sentados a la par, están juntos, pero no están en armonía, porque están en armonía aquellos que van al color de un equipo. Esos sí están en el mismo lugar y están en armonía, porque están en un acuerdo, están en un solo objetivo, están enfocados en un solo fin, y es que su equipo gane. Los otros que están a su lado, que tienen una camisa diferente, pues están en armonía con otro grupo. Entonces, por eso es diferente estar juntos y estar en armonía. Dicho esto, quiero decirles, hermanos, que ya trayéndolo al campo de la vida cristiana, muchas veces nos sucede a nosotros también lo siguiente. Estamos en una congregación, estamos en un auditorio o en un templo donde se reúne el pueblo del Señor, donde se reúne la iglesia local de ese sector, para desarrollar un culto agradable al Señor, un culto como manda el apóstol Pablo allá en Romanos 12. Pero el hecho que esté un grupo de hermanos allí, lamentablemente, no debiera ser así, pero lamentablemente a veces estamos juntos, pero no estamos unidos. El llamado del Señor, el llamado de Cristo en la oración sumo sacerdotal, no es a estar juntos, sino a estar unidos, a tener armonía, a tener un solo propósito, a tener un solo fin. El fin es agradar al Señor y vivir bajo su voluntad. Y también someternos al señorío de Cristo en un solo propósito, en una misma mente, en un propósito unidos.
lo menor que podemos hacer es que donde nos congregamos estemos en armonía. Pero lamentablemente la naturaleza humana se impone a veces. Y a veces estamos en una congregación, estamos juntos allí, pero no estamos en armonía. Y al final, ¿quién es el que se hace daño? El que no ha entendido la importancia de la unidad, la importancia de la armonía. Mirá cuán bueno, dice el salmista, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, habitar juntos en armonía. ¿Por qué? Porque termina el Salmo diciendo que allí donde están juntos, pero le agrega, hay armonía, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Si es que si estoy en una congregación, pero no estoy unido a la congregación, no estoy unido al objetivo de la congregación, si estoy allí, pero solamente he llegado a estar junto con ellos, pero no me uno, no estoy en armonía, me pierdo la bendición, me pierdo el favor de Dios, porque Dios está con aquellos que están en armonía. Bien, entonces esto es muy interesante. Hay dos clases de unidad. Está la unidad humanista y esta es la que proclaman políticos, filósofos y otras personalidades de la sociedad. Esta unidad ha sido adoptada también por algunas religiones, de donde surge también aquella palabra, ¿verdad?, del ecumenismo religioso. Actualmente esto se está dando mucho, pero esto podemos ver lo que no está dentro del perfil bíblico, porque la unidad no es unir todas las religiones, no es la unidad que oró el Señor. El Señor oró por los que estaban en un solo propósito. Y vemos que cuando se quieren unir las religiones, no hay un solo propósito. Cada religión tiene su propio proyecto. Por eso el cuidado del ecumenismo. En un sentido, la palabra semántica ecumenismo, de estar unidos, se puede decir a todos aquellos que somos de la misma fe, tener una sola unidad, pero no permitir que el que no comparte la fe de acuerdo a la palabra del Señor, los podamos unir a ellos. Y es lo que está pasando hoy en día. Pero llevándolo al campo ya de lo que es estrictamente la congregación, que es lo que ahora nos interesa enfocarnos, hermanos, nosotros no proclamamos una unidad humanista como la proclama el mundo. Nosotros proclamamos la unidad bíblica, la unidad de la iglesia, la unidad que el Señor ordenó en su palabra y oró por esta unidad. Esta unidad significa servicio, compañerismo dentro de la iglesia verdadera del Señor. Mire lo que implica la unidad, el poder de la unidad que se da cuando nosotros estamos en armonía. Hay servicio. Pues el hermano que está en armonía con la congregación, una de las primeras acciones que vemos en él es que está dispuesto a servir, no a ser servido. No es fácil que nos sirvan, pero el Señor nos hace un llamado a servir. Y dentro de la unidad es una manifestación, es un fundamento del creyente que está unido a Cristo, que está unido a ese cuerpo, es servir. Es una persona también que ama el compañerismo. Y aclaro una cosa, no ama al compañerismo porque todos son perfectos, sino porque a través de lo que es la ética, de lo que es la ética bíblica cristiana, ha entendido que el comportamiento debemos de tenerlo siempre entendiendo que nuestro compañero no es perfecto, estamos en la lucha todos diaria y el Señor nos va perfeccionando cada día, pero nos manda al compañerismo aun cuando mi hermano tenga sus fallas y yo, igual que las fallas que yo tengo. Uno de los grandes problemas que se da hoy en día, hermanos, amigos, es el siguiente, que muchas veces nos detenemos a ver lo que hace el prójimo, lo que hace el hermano, y no nos detenemos a vernos a nosotros mismos. Lo primero que debemos hacer es examinarnos a nosotros mismos, es decir, examinarme a mí mismo. ¿Estoy sirviendo?
en la unión que tengo con Cristo y con su iglesia, estoy siendo una persona útil en el servicio del reino de Dios. Amo el compañerismo aún con los defectos que tienen mis hermanos. Trato que en sus defectos no resaltarles esos defectos, sino resaltarles la gracia del Señor que nos va a ir modelando cada día cuando dejemos que Él trabaje en nosotros. Escuchaba hace unos días una reflexión de un pastor y me bendijo mucho, porque esta reflexión hablaba de que el primer reino que debemos conquistar es nuestra propia vida. El problema es que nosotros tenemos la tendencia de conquistar a los demás y no nos hemos conquistado a nosotros mismos. No estamos dentro de la unidad, porque decir yo amo la unidad es una cosa, pero demostrarlo con hechos es otra. Así es que una de las claves donde testificamos, uno de los fundamentos de un creyente que ama la unidad y vive en armonía y está dentro de la armonía que habla la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, lo podemos ver cuando servimos a nuestro prójimo, cuando amamos a los demás sobre sus defectos, sobre sus caídas. Siempre tenemos una palabra de restauración. Si Cristo siempre tiene una palabra de restaurar al que se humilla, ¿por qué nosotros a veces somos más severos? Una interrogante. ¿Por qué nosotros a veces somos tan duros? Quizás porque hay algunas áreas que todavía necesitamos que el Señor trabaje en ellas. Bueno, allí queda la pregunta. Bien, continuamos. El Señor oró para que los creyentes fuéramos perfectos en unidad, así como el Padre y Él son uno, incluyendo la persona del Espíritu Santo. Creemos en un Dios que es uno, manifestado en tres. Esa es la doctrina fundamental, salvífica de la iglesia. Entonces, el Señor, así como sin dejar de ser uno, es a la misma vez tres en esos misterios de Él, los manda a nosotros que seamos uno. ¿Uno en qué? En propósito. Uno en compañerismo. Uno en metas. Uno en finalidad. De manera que si los líderes de la iglesia tienen un proyecto en la congregación, donde usted se congregue, en cualquier parte, si hay un proyecto, debe de unirse si usted es parte de esa congregación. Amar esa unión. Unidos se logran grandes proyectos. Y es un mandato del Señor. El Señor oró porque nosotros tuviéramos este elemento importante, la unidad. El común denominador de la unidad es el amor. Para vivir en armonía hay que amar. Para vivir en armonía y amar la unidad hay que amar. Y amar no es un simple sentimiento, porque los sentimientos nos traicionan. Una vida fundamentada en la palabra de Dios no está basada en sentimientos, está basada en un carácter, y un carácter hecho, modelado en la palabra de nuestro Dios es más que un sentimiento. Entonces, el amor es una virtud o la mayor virtud de todas las virtudes, y la unidad demanda que tengamos esa virtud gloriosa que es el amor. Si no hay amor, si no se está perfeccionando esta virtud, va a ser muy difícil la unidad. Pero si hemos decidido que aún con nuestras debilidades y flaquezas hemos entregado nuestra vida al Señor y le decimos, Señor, yo quiero avanzar en este tema, en este fundamento de la vida cristiana que es el amor, ayúdame. Es una virtud trabajable, es una virtud que se va cada día perfeccionando. Y es bíblico, el Señor dice que Él ha comenzado la buena obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el día que ya sea que terminemos nuestra carrera en esta tierra o que Él venga a llevar a su iglesia. Hasta ese día va a terminarse de irse perfeccionando. Así es que amemos, hermanos, la unidad, pero pongamos en práctica lo que es el verdadero amor expresado en la palabra del Señor. Jesús dijo, yo en ellos
¿Qué implica Cristo en nosotros? Implica obediencia, según 1 de Juan, capítulo 2, 4 al 5, y también en el segundo capítulo, verso 6. Implica que nosotros debemos obedecer al Señor. Cristo en nosotros nos lleva a la obediencia, al sometimiento a la palabra de Dios. Aquí se basa la perfecta unidad en que Cristo en realidad esté en nosotros. Esa es la perfecta unidad, que Cristo esté a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. A esto se le llama la sana doctrina de Cristo. También se le llama en la Biblia la ley de Cristo. Esto es fruto y consecuencia de la fe que obra el amor de Dios. Guardando la unidad del Espíritu. La unidad existe desde que Cristo oró por la iglesia y hizo esta oración sacerdotal por sus discípulos y por todos los que íbamos a creer por el mensaje de los discípulos y por los que van a creer por el mensaje de nosotros que somos discípulos del Señor ahora. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El señorío de Cristo, la palabra del Señor, no nos manda a producir unidad, sino más bien a practicar y preservar la unidad que ya Cristo estableció. Porque nadie pone otro fundamento, ya el fundamento está puesto, la unidad ya está establecida, cómo debemos vivirla, cómo debemos creerla, cómo debemos cuidarnos los unos a los otros, cuidar la salud espiritual de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de aquellos que nos oyen, que por el testimonio un día vengan y digan: quiero esa vida que tiene esta gente, esta vida que un grupo de hermanos por ahí pequeños han hecho cosas grandes, pero es que no las hemos hecho nosotros, las hace el Señor cuando estamos unidos a su presencia y ella nos dirige a través de su Espíritu Santo. Así es que, hermanos, una invitación a la unidad en la oración sumo sacerdotal de Cristo, que seamos uno. Y uno quiere decir uno en propósito. De más está decir, ¿verdad?, que tenemos diferentes caracteres, tenemos diferentes temperamentos. En la iglesia nos reunimos hermanos que están más avanzados en la madurez espiritual, hermanos que van comenzando, hermanos que se acaban de convertir, hermanos que rápido captaron algunas verdades, algo otros que nos está costando más. Y todo esto se manifiesta en lo que es la unidad y muchas veces por eso nos cuesta entenderla. Pero el llamado es: todos debemos de estar unidos en un mismo propósito. Puede haber diversidad y eso lo vamos a ver en la próxima reflexión, pero desde ya le digo, puede haber diversidad de cultura, su color, mi color, también podemos decir trasfondo familiar, trasfondo económico, trasfondos académicos. No importa cuál sea la cultura en la que vino. Cuando vinimos a Cristo, nuestra cultura la rendimos a Él. Y si la cultura que tenemos no va en contra de la palabra del Señor, la podemos seguir practicando. Lo que no vamos a seguir practicando es aquello que está en contra de la palabra de Dios, que no está de acuerdo a la fe y que no está de acuerdo a la unidad del Espíritu de Dios a la que somos llamados a vivir. Así es que mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, como el monte de Sión. Dice y menciona también allí al sacerdote Aarón, que esa bendición bajaba por su cabeza, bajaba por todo el borde de su vestidura, y al final concluye que la armonía nos trae bendición y vida eterna. Esta ha sido la reflexión de esta tarde o de esta hora. En el momento que usted la vaya a escuchar, no sé si sea mañana, tarde, día o noche, pero espero que le sea de bendición. Esto ha sido lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que un llamado a que nos unamos. Apoye a su líder, apoye a su pastor, apoye a la congregación, sea de bendición, únase a los proyectos y Dios honra a los que le honran. Espero que esta reflexión
llegue a su vida. Ese es mi propósito y mi deseo, y por eso oro. Quiero aclarar que por cuestiones de tiempo, cuando comienzo la reflexión, no me ve aquí que oro, pero ya he orado antes. Ya he orado por esta reflexión y ya he orado por los que van a oír esta palabra. Así es que ese salmo se haga realidad en nuestras vidas. Que el Señor envíe a través de la armonía que tenemos como creyentes la bendición del cielo y disfrutemos la esperanza de la vida eterna por medio de Cristo Jesús. La gracia del Señor y la comunión del Espíritu Santo, la bendición apostólica se haga realidad en nuestras vidas día tras día. Hasta la próxima. Dios me los bendiga.